Grabar, compartir pantalla. Miren, aquí lo estoy mostrando. A ver, también está esta situación que es la cosa jugada colusoria. Aquí ya es distinto. Aquí no es que un documento fue falso, los testigos son falsos, sino que las partes simularon un juicio, simularon un conflicto jurídico, se pusieron de acuerdo para generar este proceso judicial con el objeto de conseguir determinados efectos que no podrían obtenerse de otro modo. Fingen una pugna inexistente. No sé, pues, por ejemplo, para generar, por ejemplo, indemnizaciones falsas, puede ser disolverse una sociedad, generar, no sé, o sea, se pueden generar muchas situaciones en que las partes se ponen de acuerdo. Por ejemplo, no sé, pues yo estoy casado y estoy mal con mi señora y invento un juicio con otra parte para que me demanden y me embarguen mis bienes y después salgan de la sociedad y me lo rematen y todo eso. ¿Se fijan? Uno podría inventar juicios. No estoy dando ideas, por si acaso, pero Profe, ¿sí? y en ese caso, ¿cómo se realizaría, por ejemplo, por obra de un tercero que reclame que hubo una simulación o de oficio por el propio tribunal? Es que el tribunal no va a saber, pues. Por eso, es que como, Tendría que haber alguien, un perjudicado, que presentara algún recurso en contra de ese fallo y alegar que fue colusorio. Mire, fíjense, pero mire, para mostrar un poco, miren lo que dice acá el recurso de revisión, que este es como el mecanismo que se utiliza. Esto es un recurso extremadamente extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema. Fíjense, la Corte Suprema de Justicia podrá rever, es decir, anular una sentencia firme en los siguientes casos, en los casos siguientes. Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutorial dictada con posterioridad a la sentencia de que se trata de rever. Ahí está el ejemplo. Pero tienen que ser documentos que se hayan declarado falsos por un tribunal, pero en un juicio posterior. Y ese fallo me sirve a mí como antecedente para yo presentar este recurso de revisión. Lo mismo con los testigos. Si pronunciada en virtud de pruebas de testigos, han sido estos condenados por falso testimonio, dado especialmente en las declaraciones que sirvieron de único fundamento a la sentencia, también tú podrías pedir la nulidad del fallo. ¿Cómo? En un procedimiento penal ahí se va a discutir si hubo o no falso testimonio. Pero eso es importante, tiene que ver con que si esos testimonios sirvieron de base única para el fallo, porque si es un testimonio que la verdad que ya es falso, pero todas las otras pruebas que existían en juicio acreditaron lo que decía ese mismo testigo, la verdad que ahí no se va a coger ese recurso de revisión. Eh, Fíjense, y acá está el otro. Si la sentencia firme se ha ganado injustamente, en virtud de cohecho, por ejemplo, si tú cohechas al juez o a algún funcionario, violencia u otra maquinación fraudulenta, ahí debiera estar, yo creo que la causal del recurso de revisión. Otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia de término. Eh, o sea, aquí está todo lo que tú podrías fundarte para anular esa sentencia por fraudulenta, por colusoria, etcétera. Recurso de revisión. Y el plazo es de 1 año. ¿Por qué? Porque tampoco puede estar eternamente ese caso sin tener una certeza jurídica. 1 año. Contado desde la fecha de la última notificación de la sentencia objeto de recurso. Es decir, si pasó 1 año y se declara un documento falso, que hubo colusor, que hubo una práctica colusoria, se cohechó a alguien, independiente que tengan sanciones penales, el recurso de revisión va a ser extemporáneo y no va a poder ser presentado. Y ahí va a ser rechazado de plano. Bueno, y aquí hay otras, no, pero esto es otra materia que no la tienen que estudiar ustedes, así que no nos quedamos pegados en eso. Ya, pues,
quedemos hasta ahí. Quedan 12 minutos, no sé si tienen alguna pregunta de la prueba, lo que estén pertinente. Profe, entonces la prueba va a ser hasta la cosa juzgada material o sustancial. Sustancial, material sustancial y la cosa jugada fraudulenta y eso, porque lo otro lo vimos pues, recién, no. Eso, porque eso es importante, ¿ya? Hasta ahí. ¿Profe? O sea, el que vino a esta clase estaba poniendo atención, eso ya creo que ni siquiera tendría que volver a estudiar, ¿no? Pues sí. Ya, dígame. Sobre las resoluciones judiciales del artículo 158, me queda una duda Vamos sobre así, si el ¿ya? auto y la sentencia interlocutoria de segundo grado son lo mismo. No son No, lo mismo. no tiene nada que... Miren, yo le voy a mostrar aquí. A ver dónde vamos a compartir. 158. ¿Cuál es la diferencia? Miren, esto yo lo dije hasta el cansancio porque esas son las dudas que se generan, porque parece que no tomaron atención. Cuando nosotros hablamos de auto y de sentencia interlocutoria, a ver, vamos más fácil. Cuando se presenta un incidente y la sentencia que resuelve un incidente, siempre va a ser una sentencia interlocutoria de primer grado o, en su defecto, un auto. Es decir, si se acoge el incidente, va a ser una sentencia interlocutoria de primer grado. Y si rechaza, va a ser un auto. ¿Ok? Ya, dicho eso, cuando uno da el concepto de sentencia interlocutoria, dijimos que esto había que dividirlo en dos partes, la de primer grado y segundo grado. Y la segundo grado no tiene nada que ver con los incidentes. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los autos. Es decir, esta parte que viene para acá no está fallando un incidente. Lo que está haciendo resuelve sobre un trámite, no tiene nada que ver con el incidente, que van a servir de base en el procesamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. ¿Qué significa? Esa sentencia es interlocutoria de segundo grado cuando lo que está resolviendo el tribunal, cuando falle al final del juicio, esa sentencia interlocutoria le va a servir de base. Se fijan que no tiene nada que ver con los incidentes, porque los incidentes van a ser interlocutoria de primer grado o auto. Esta interlocutoria de segundo grado no falla incidentes. Por lo tanto, al no fallar sobre incidente, no tiene nada que ver con los autos, porque los autos fallan incidentes. Lo que pasa es que los rechazan. No sé si... Lo que pasa es que si usted lee acá, que seguramente le puede generar la confusión, porque ese se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior. Pero eso no se refiere a todo el inciso, se refiere a la parte del inciso que habla del incidente, que sería hasta ahí. Esto de los autos que hacen referencia al incidente comprendido en el inciso anterior es a eso. Porque esto no tiene nada que ver con los incidentes. Profe, una consulta. ¿Estos incidentes van a entrar en la prueba? Le pregunto en razón de la ayudantía, porque de lo que vi habla mucho de tramitación. ¿Quién habla mucho de tramitación? Se habla como de una Pero, tramitación ordinaria, especial. pero ¿quién habla de eso? ¿El código? ¿La Los, ayudante? no, ¿Quién? no, los power, los power que están en el campo. O sea, lo que debieron haber pasado es incluso muy similar a lo que yo les pasé cuando vimos la forma de decretar las actuaciones judiciales, cuando hablamos del traslado de la audiencia, porque ahí se generan los incidentes y ahí está la tramitación. La tramitación de los incidentes están los incidentes ordinarios
y los incidentes especiales. Los incidentes especiales seguramente pasaron desistimiento de demanda y abandono de procedimiento, que son los como más importantes. Y son especiales porque tienen una regulación especial. Y los demás, que no están regulados en forma especial, en el Código de Procedimiento Civil, se le da una tramitación ordinaria, que esa es la tramitación que ustedes tienen que saber, po, o sea, pero es súper fácil. Po. Es de los 8 días, 2 días diste testigo. Si tú promueves un incidente, se consideran 3 días, responderá o no la parte contraria, el tribunal verá si es necesario recibir o no la causa prueba. Si es necesario recibir la causa prueba, un término probatorio, 8 días, se notifica por el estado diario, hay 2 días para presentar el testigo, un plazo, un término probatorio que puede aumentarse hasta 30 días. ¿Se fijan? El tribunal en los incidentes puede resolver de plano, incluso algunos hechos que se pueden constar en el proceso o sean de pública notoriedad, puede resolver de plano. Los incidentes que promueven dentro de una oportunidad, porque si no se resuelven, se rechazan de plano. Eso es lo que tienen que saber de la tramitación ordinaria. Y en el abandono y el desistimiento de la demanda hay que saber la tramitación, que no es muy diferente a la tramitación ordinaria. Lo que cobra importancia es en el desistimiento, por ejemplo, la oportunidad en que se puede desistir uno, los efectos que produce el desistimiento, que ahí produce efecto de cosas juzgadas, que es a propósito de lo que estamos hablando nosotros. El abandono de procedimiento uno tiene que saber, a ver, ¿quién alega, quién solicita el desistimiento? El demandante. En el abandono de procedimiento es el demandado. ¿Cuándo? Y ahí hay todos los presupuestos para que proceda el abandono de procedimiento. Y ahí uno puede preguntar, por ejemplo, cómo se alega el abandono de procedimiento. Uno puede alegarlo como acción o como excepción. Acción es que tú presentes un escrito pidiendo derechamente el abandono de procedimiento, o como excepción es cuando ya pasaron los 6 meses y el demandante presenta un escrito, te notifican y ahí tú dices, no, opongo abandono de procedimiento porque pasaron más de 6 meses. Y los efectos, ¿cuál es la diferencia a propósito de las resoluciones judiciales? ¿Qué efectos producen que se acoge el abandono de procedimiento y qué efectos produce que se acoge el desistimiento? El abandono de procedimiento no produce cosas juzgadas. En otras palabras, te pueden volver a demandar. ¿Se fijan? En cambio, el desistimiento no. El abandono de procedimiento no da excepción de cosas juzgadas. ¿Por qué? Porque lo único efecto que produjo la sentencia interlocutoria que falló el abandono de procedimiento es que queda sin efecto lo que se hizo en el procedimiento. Nada más, te pueden volver a demandar. Ahí se produce la cosa juzgada dentro del procedimiento en que se dictó. Porque ahí ya no se puede volver a discutir en ese procedimiento. Terminó, hasta ahí nomás quedó, se abandonó todo, pero te pueden volver a demandar porque no hay cosa juzgada respecto de la acción. ¿Por qué? Porque el abandono del procedimiento no implica una renuncia expresa a tu pretensión como si en el desistimiento de la demanda. Por ejemplo, típico pregunta, la sentencia que rechaza el abandono del procedimiento, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Digamos, como la que falla un incidente y no lo acoge. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué dice ahí? ¿Es un auto? ¿Y si la acoge? Es una sentencia interlocutoria, pero no me acuerdo si de primero o de segundo. Pero acuérdense lo que yo les dije hace 10 minutos atrás. La que se pronuncia sobre incidente es interlocutoria de primer grado o es un auto. No hay más. La de segundo grado, que es esta que está acá, no tiene nada que ver con los incidentes. Entonces es de primer grado, si Exacto. acoge el incidente. Exactamente. Y aquí el abandono de procedimiento está aquí al lado. Estos son los artículos fíjense, aquí está la hipótesis para que proceda el abandono de procedimiento.
Se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el proceso, en el juicio, han cesado su prosecución durante 6 meses. Todos dicen, no, que el juicio no estuvo abandonado 6 meses, listo. No, no, sino 6 meses contados ¿desde qué? Desde la fecha de la última resolución recaída en una gestión útil. ¿Ustedes discutieron esto de la gestión útil o no? Lo que fuera la ayudantía. Profe, es que como tal, hasta donde yo sé, no se hizo ayudantía, se subieron unos videos. ¿Y los vieron los videos? Sí, pero no, eso no Sí. sé, no lo creo. No, porque no. Que yo me acuerde, no. Ya. Yo la revisé antes lo volví a revisar antes de la clase y no, tampoco. Ya. Bueno, pero entonces ahí vamos, igual tenemos harta materia. Ya, para preguntar, pues no, quizás tampoco voy a preguntar en forma, es que me da que pregúntense más de la tramitación de los incidentes ordinarios, entonces, ¿ya? Y de la naturaleza de las resoluciones judiciales a propósito de los incidentes. Eso sí, pues eso lo vimos nosotros. Si cuando yo di ejemplo de interlocutores de primer grado y auto, hablé precisamente acerca de esos dos incidentes, abandono y desistimiento. ¿Dudas, consultas? Profe, me gustaría pedirle un ejemplo de, por ejemplo, en la clasificación de actos jurídicos procesales, los que se promueven según el sujeto, algún ejemplo de las que son de impulso procesal. No se me ocurrió ninguno. ¿Qué es lo que dice el PowerPoint? Ahí. ¿Lo tiene a mano? El PowerPoint sí, o sea, a ver. ¿Lo tiene ahí así como para ver qué dice el concepto? O el ejemplo, es que no quiero dar un ejemplo que no esté ahí. Ya, a ver. Es que claro, justamente no lo da porque dice, a ver, de impulso procesal, dice peticiones de las partes para dar curso progresivo a los autos. Ya, eso es que cualquier escrito que tú presentes, principalmente el demandante, porque él tiene el impulso procesal, para que el procedimiento avance. Eso significa, por ejemplo, yo presento la demanda, se notifica la demanda, el demandado contesta la demanda. Después se agota la etapa de discusión y la causa queda ahí, sin ningún movimiento, queda paralizada. ¿Qué tendría que hacer yo? Presentar algún escrito, un acto jurídico procesal de parte, pidiendo que se cite y que se llame audiencia de conciliación. Eso lo tengo que hacer yo. Eso es de impulso procesal de parte. Uno le pide al tribunal que llame audiencia de conciliación. Lo mismo, por ejemplo, que se falle la sentencia definitiva. Tú presentas un escrito pidiendo que se cite las partes a oír sentencia. O sea, todo lo escrito está lleno de escritos que tú pides que avance el procedimiento, sobre todo los procedimientos civiles. ¿Ah? Civiles. Porque el tribunal prácticamente no hace nada de oficio. Perfecto, gracias. En materia civil, que eso es lo que estamos viendo nosotros, rige el principio dispositivo. Por lo tanto, todo se hace a petición de parte. Como ustedes no han visto juicio ordinario, no les puedo hablar de etapas puntuales, pero por ejemplo, ya, el demandado contesta la demanda y el tribunal, o por ejemplo, el demandado no contesta la demanda, no va a aparecer, no va a tener ningún momento más la causa, va a aparecer ahí que se notificó y nada más. Ahí tú tendrías por impulso procesal pedirle al tribunal que declare en rebeldía el trámite de contestación de demanda para que te dé traslado a ti para replicar. Y el tribunal que va a proveer, téngase por contestar en rebeldía la demanda, traslado al demandante para que replique. ¿Se fijan? Está lleno, la mayoría. Profe, ¿Sí? tengo una duda en la tramitación ordinaria de los incidentes. En el momento en que el tribunal recibe la causa prueba y se abre el término probatorio, ¿hay un plazo o es como inmediato? Cuando tú presentas un incidente y pasan los traslados a las contrapartes, ahí después el tribunal, cuando ya pasan los 3 días, puede que la contraparte se haya opuesto, haya hecho observaciones, o puede que no. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Ahí revisa los autos, o sea,
revisa principalmente el incidente, revisa lo que contestó la parte contraria. ¿Y qué es lo que hace el tribunal? Dice, resolverá la cuestión. ¿Qué cuestión? Si a su juicio no hay necesidad de prueba, va a resolver y va a dictar sentencia inmediato. ¿Ok? También podrá no recibir a prueba el incidente cuando se trate de hechos que se puedan fundar en el mismo proceso, o sea, público, de pública notoriedad. Pública notoriedad, por ejemplo, que se cayó el puente, ya, eso. Que consten del proceso, por ejemplo, si tú estás pidiendo el lanzamiento de un embargo, de una propiedad indígena. Las propiedades indígenas son inembargables. Tú pides el alzamiento y se genera un incidente. No se va a recibir la causa prueba si el título de dominio aparece que la propiedad es indígena, por lo tanto consta en el proceso el título de dominio, por lo tanto, ¿para qué vamos a recibir la causa prueba? ¿Se fijan? Pública notoriedad, yo estoy pidiendo la nulidad procesal de una actuación y el hecho público notorio es que se cayó el puente. Bueno, todos saben que se cayó el puente, por lo tanto, ¿para qué se va a recibir la causa prueba? Pero, si es necesaria la prueba, es decir, hay hechos controvertidos, no se trata de hechos públicos, no se trata de hechos que constan en el proceso, por lo tanto, se necesita abrir la prueba, allá habrá un término probatorio de 8 días, pero para que inicie el término probatorio, se tiene que dictar una resolución previamente que fija los puntos a aprobar, punto 1, 2 y 3. Y después, esa resolución, como ustedes saben, para que produzca efecto debe estar legalmente notificada. Después que se notifica a ambas partes, ahí recién, como se notifica por estado diario, ahí recién comienza el término probatorio de 8 días. Y dentro de los 8 días se presentan testigos entre los primeros 2 días. En los incidentes el término probatorio es común, es el mismo para ambas partes y comienza el mismo día. ¿Por qué? Porque se notifica por el estado diario, es decir, se notificó hoy la resolución, que fija los puntos controvertidos, mañana comienza el primer día de los 8, para ambas partes. Que no es lo mismo que en el juicio ordinario, que ahí los plazos son distintos, porque se notifica de otra forma. No sé si le quedó claro lo que le comenté. Sí, profe, gracias. Ya. 5 minutos más. ¿Qué más? ¿Estoy compartiendo? Si quieren me pregunten, voy a que mientras grabo la clase para que no se nos pierda. Profe, yo tengo otra duda, pero la estoy buscando. Ah, acá está, el término probatorio especial. Es que, se menciona que es aquel que procede conforme a la regla del juicio ordinario, ya que la ley no contempla un término especial para los incidentes. ¿Pero tiene algún plazo o algo? No se menciona como algo más. ¿En qué se diferencia del Eso no, ordinario y el extraordinario? no, es que eso ustedes no lo han estudiado en el juicio ordinario, así que omita eso. Y no se preocupen, no voy a preguntar eso, ¿ya? Porque no les puedo pasar eso, porque eso se estudia en el juicio ordinario. Ahí cuando entremos a los términos probatorios, extraordinario y especial, cuando lleguemos al juicio ordinario, ahí yo les podría preguntar, pero ahora no, porque no hemos visto esa materia. ¿Ya? Este es el término probatorio extraordinario. Ya, eso sí, eso se lo pueden, pero el especial no, porque eso es mucha materia, eso es imposible que se los pueda explicar ahora. El extraordinario, el de los 8 días es el ordinario, ¿ya? Y el extraordinario es esto, es cuando hay que practicar diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio. Ahí el tribunal, por motivo fundado, puede ampliar solo una vez este término. ¿Cuántos días? El número de días que estime necesario. Y te fija un plazo máximo que no podría ser más de 30 días. Ese es el término probatorio extraordinario. Es decir, por ejemplo, hay que rendir una prueba testimonial, no sé, en Arica, ya, bueno.
uno puede pedir el aumento del plazo. Uno le pide al tribunal, pero no puede ser más en total de 30 días, es decir, los 8 días y el resto, en total, no pueden sobrepasar los 30 días. Eso sí, Profe, y en el término probatorio ordinario, igual se pueden tomar pruebas en otro lugar. sí, pero generalmente no va a alcanzar. Por eso ahí tendrías que pedir ampliación del término probatorio a extraordinario, y ahí tú pides un aumento. Porque si no lo pides, no vas a poder declarar, por ejemplo, esos testigos fuera de la comuna, porque no va a alcanzar el plazo, porque el plazo comienza. Es un plazo legal, fatal, 8 días, y lo más seguro es que tú vas a presentar la lista de testigos, y los testigos hay que tramitar todo a través de exhorto a otro tribunal, no, o sea, es posible, no alcanza. ¿Y la tramitación para aumentar el plazo es tramitación incidental también? ¿O Eh, sí, debiera ser incidental. Eh, sí. Ahí el tribunal, eh, sí, tú tendrías que pedir el aumento y el tribunal tendría que decir traslado, o podría proveerte como se pide con citación. Eso va a quedar a criterio del tribunal. Lo más seguro es que debiera ser, yo creo que, como se pide con citación. O ya me estoy en la duda, pero parece que no, parece que se genera un incidente igual. Es que eso queda a criterio del tribunal final. El tribunal te dice, si te provee traslado, incidente, si te, o te puede proveer como citación, eso queda a criterio de él. Acá en los incidentes no está regulado, está en el juicio ordinario y sí habla de la tramitación. ¿Algo más?